Para que le den aceptar, hermanos, hermanas, por favor, para comenzar la grabación de esta clase. La última clase, como ya habíamos dicho, mencionado a través del grupo de WhatsApp y en la iglesia, nuestro pastor Santiago la mencionó también. Es la última clase, hermanos, hermanas. Estamos a nada de hacer lo que viene siendo la ceremonia de acción de gracias, por así decirlo, para los que nos estamos graduando del módulo número 3. Y igualmente para los que ya tienen los 3 módulos, les voy a pedir, voy a mandar una encuesta y voy a hacer una pregunta donde voy a solicitar que cada uno de ustedes la conteste afirmando si ya con estas son sus 3 módulos o si no, solamente la respuesta va a ser sí o no. Amén. Pero es necesario que me la conteste porque no tenemos nosotros, Martín y yo, no tenemos un historial del módulo 1. Nosotros no estuvimos en el módulo 1. Creo que mi hermano Martín entró en cierta etapa del módulo 1, pero él no tiene tampoco la información que se manejó en aquel entonces. Quienes manejaban el módulo 1 no nos dejaron nada, entonces a través del grupo de WhatsApp voy a preguntar, voy a realizar una encuesta donde usted va a contestar si ya tienen los 3 módulos con o si no, para poder pasarle nosotros al director general de Educación Cristiana de sección, que es nuestro hermano Pastor Román, y decirle, Pastor Román, ellos son los que ya tienen los 3 módulos para que pueda él mandar pedir los diplomas, porque aparte de un certificado que es el que nos han estado entregando cada vez que nos graduamos en algún módulo, nos entrega un certificado, pero para los que ya tienen los 3 módulos, aparte del certificado, se les va a entregar un diploma. Amén. Es por eso que necesito que una vez que lance la encuesta, favor de contestármela para poder solicitar dichos diplomas y que usted tenga esa constancia y para bendición, ¿verdad? O sea, más que nada es para bendición de ustedes mismos, de nosotros mismos, tener estos documentos como recuerdo. Lo pueden marcar, hermanos, en su pared, hermanos. O sea, realmente conquistar los 3 módulos no es cosa fácil, es de esfuerzo también, es de dedicación, es de gente con principios, con valores, pero sobre todo con ganas de crecer. Y usted, hermano, usted, hermana, créame que Dios nos ha bendecido de tal manera que usted se ha esforzado para poder llegar a esta instancia. Igualmente, los que nos falta, a mí me falta el módulo 1, pero vamos a seguir adelante. Los que nos falta el módulo 1, vamos a continuar. Vamos primeramente, Dios, a iniciarlo el próximo año. Vamos a estar iniciando ya el módulo 1 para los que no lo tenemos y poder culminar los 3 módulos también. Y posterior a eso seguimos con el número 2 módulo, y así le vamos a estar dando vuelta para los nuevos líderes que se vayan integrando en la iglesia, pero también para aquellos hermanos que a lo mejor no tienen un liderazgo todavía, pero que si ellos son constantes en la iglesia, más adelante los pastores los van a convocar o los van a poner y a colocar en algún liderazgo, ¿verdad? Y ya para cuando llegues entonces, ellos ya cursaron los módulos de DIM también, ¿verdad? ¿Qué mejor prepararse antes de tiempo? Y si ya para los que somos líderes, en el tiempo también, eso es válido. Pero si usted conoce a alguien, hermano, hermana, que no es líder, dígale que se puede apuntar, se puede inscribir para el módulo 1 cuando iniciemos para que inicien sus módulos y sean también de esta manera capacitados a través de la escuela para líderes que es el SDIM. Amén. Así es que sin más por el momento, hermanos, vamos a iniciar la clase, la última clase. Eh, Suena nostálgico, ¿verdad? No sé, a lo mejor usted dice, no, ¿cuál es nostálgico, verdad? Ya, hermano, empiece y termine, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija y nos muestre, nos enseñe a través de esta clase
lo que necesitamos para muchos de nosotros, retroalimentación, y para muchos de nosotros, a lo mejor, aprendizaje, porque la experiencia también nos va enseñando, aunque no tengamos estos cursos, cuando estamos en el campo trabajando para Dios, la misma experiencia nos va indicando que Dios nos va capacitando a través, cuando ya estamos trabajando, ¿verdad? Pero a través de las clases también nos retroalimenta. Le voy a pedir a mi hermana Janet Acosta que nos dirija en oración para iniciar esta clase. Adelante, hermana Janet, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite reunirnos, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, y a mí. Te doy gracias por la vida de nuestros maestros, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se ha conectado y de los que aún no se conecta. Padre, te pedimos, Señor, que nos des palabra, Señor, y sobre todo que nos des entendimiento para aprenderla, atesorarla en nuestro corazón, Señor, y que todo lo que aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, en todo este tiempo que nos hemos conectado, Señor, hemos aprendido, Señor, nos has hablado grandemente en nuestras vidas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú has usado la vida de cada uno de los maestros, Señor. Síguelos bendiciendo, Padre Santo, para que bendigan a los demás hermanos que vienen, Señor, en los siguientes el RIM, Señor. Síguelos usando, Padre, como bendición para cada uno de los que vienen, Padre Santo. Y te pido, Señor, que toda la palabra, Señor, que nos has dado, Señor, todo lo que hemos aprendido, Señor, podamos ponerlos en práctica, Señor, y que podamos ser de bendición para los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana Janet Acosta. Vamos a ver la clase, la última clase de SDIN módulo 3. Dice lección número 4 y estamos en la página número 173. 173 de nuestros manuales. Se llama la importancia de los valores sobre las habilidades. En otras palabras, ¿qué es más importante? ¿Las habilidades o los valores? Amén. ¿Qué es más importante para nosotros? Las habilidades que pudiéramos, por ejemplo, si yo soy un tecladista y hasta con los ojos cerrados toco el teclado y me ponen uno de 5 o 8 octavas en el teclado y yo estoy tocando y con una sola mano, y con los ojos cerrados, ¿verdad? Y sin partituras, ¿verdad? Y soy muy habilidoso para tocar, pero no tengo oración en mi vida, pero no, me acerco a Dios todas las mañanas, pero no leo la Biblia. A eso se refiere la clase del día de hoy. ¿Qué es más importante? Si lo que yo estoy haciendo dentro de la iglesia o lo que yo estoy haciendo para conectarme con Dios. ¿Y cómo me conecto con Dios? Mediante la oración y mediante la lectura bíblica. Es la manera que nosotros nos conectamos con Dios. ¿Puedo yo ser el predicador nato de México y de todo Norteamérica, Sudamérica y de todo el mundo? Pero si no me conecto con Dios, si no oro a Dios ni leo la Biblia, de nada me sirve. Amén. De nada me sirve hacer tantas obras y tanta dedicación, tanto trabajo en la iglesia y tanto trabajo en las misiones, en las células, como maestro del discipulado, como maestro de SDIM, etcétera, etcétera, si yo no me conecto con Dios, si yo no me pongo en oración con Dios todos los días. Esto es todos los días. Buscar a Dios es todos los días en la casa. Amén. Entonces, la clase del día de hoy es la importancia de los valores sobre las habilidades. Dice, ok, ya aquí hace una pregunta y es la misma que acabamos de hacer, ¿verdad? ¿Qué es más importante, los dones o el fruto del Espíritu Santo? Es decir, los valores son los frutos del Espíritu Santo si los trasladamos a la Biblia y las habilidades son los dones. Amén. ¿Qué son más importantes, los dones o los frutos del Espíritu Santo? Yo creo que podemos concordar en que cuál es más importante, ¿verdad?
Algunos a lo mejor decimos que los dos son importantes y los dos son importantes, pero hay uno que sobresale, amén. Hay uno que es mayor todavía a lo que viene siendo los dones espirituales. Por ejemplo, los dones, ahorita vamos a ver, estuve mandando textos que estudiáramos durante el día, los que pudieran, ¿verdad? Porque yo sé que todos tenemos ocupación de responsabilidades, pero mandé al grupo de WhatsApp algunos textos y ahí habla en relación a los frutos del Espíritu y habla en relación a los dones. Y hay un texto clave, hermanos, que esta lección, si lo buscamos en el manual, no nos lo va a decir, pero, pero hay ese texto y esa definición absoluta es, es la palabra que le va a decir Jesús a todos los que no le conocen, ¿verdad? Pero vamos a llegar, ahorita vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a esa definición, a ese texto bíblico. Dice, en el manual dice, llevan a la acción y se revelan como herramientas muchas veces poderosas y atractivas. El fruto, en cambio, o sea, los dones llevan a la acción, los dones, y se revelan como herramientas muchas veces poderosas y atractivas. Por ejemplo, el de sanidad. Creo que el de sanidad es como que de las más vistosas, ¿verdad? De las que llaman más la atención. Ese don es un don. Y ahorita vamos a leer dónde dice en la Biblia sobre este el don es de sanidad. Cuando un hermano ora y los hermanos sanan, y hay esas sanidades poderosas en el Señor, y sí las hay todavía. Es bíblico, es bíblico. Entonces, cuando los vemos, ay, ya por ejemplo, ven a un hermano, por ejemplo, digamos, no, el hermano Octavio da discipulado, ¿verdad? Es maestro, es maestro, ¿verdad? Y ven a otro hermano, este hermano, Dios lo usa en sanidad. ¿Y qué es más vistoso? No, pues el de sanidad, ¿verdad? El de sanidad, no, es que el hermano, pues sí, pues él es maestro, pero este no, es de sanidad, este es como que brilla más, cuando ora por los hermanos sanan, o sea, hay muchas cosas y hay muchos dones en los cuales son muy vistosos como este, y muchas personas se quedan, como que asombradas, ¿verdad? Asombradas, sorprendidas, como que si Dios no fuera capaz de hacerlo, ¿verdad? Pero sí es Dios todopoderoso. Es decir, lejos de sentirnos sorprendidos, nos sentimos agradecidos y bendecidos porque Dios aún en estos tiempos se manifiesta a través de sanidades en la iglesia. Amén, a través de hermanos que tienen estos dones, pero no podemos nosotros caer también en esa definición de que porque uno es más vistoso porque Dios lo usa en sanidades y el otro lo usa en discernimiento de espíritus y a otro, o sea, no, los más vistos no por esas cuestiones y por cómo Dios nos usa cada uno, hagamos menos los ministerios que no son tan brillantes, sino que todos somos un cuerpo en Cristo y todos funcionamos dentro de la obra de Dios de alguna manera con los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Dice, llevan a la acción los dones, llevan a la acción y se revelan como herramientas muchas veces poderosas y atractivas. El fruto, en cambio, no se relaciona con el hacer, sino con el ser, el fruto, hermano. Dice, no tiene relación directa con las habilidades que se poseen de parte de Dios, sino con los valores que se adquieren en la comunión íntima con el Señor y son por tanto instrumentos que se muestran en la intimidad, en un proceso que requiere tiempo para adherir dichos valores a la esencia de cada seguidor de Jesús. Es decir, las habilidades son los dones y
los valores que cada uno de nosotros tenemos son los que cuando hablamos de los frutos del Espíritu, que es paz, gozo, paciencia, todos esos frutos del Espíritu, si no se están reflejando en mí, hay algo que no estoy haciendo bien. ¿Cuántas veces yo creo que yo, en lo personal, hermanos, hermanas, me he dado cuenta desde los 17 años, cuando vine a los pies de Cristo, cuando el Señor me habló y yo creí en Jesús y le pedí al Señor que entrara en mi corazón? No acepté a Cristo en mi corazón, no lo acepté. Yo le rogué a Cristo que entrara en mi corazón, que es diferente. Amén. Yo le rogué al Señor que entrara en mi corazón. De alguna manera pudiéramos decir que es aceptarlo y creyendo en él, pero siento que es más correcto decir, rogué a Jesucristo que entrara en mi corazón, porque no soy digno de que él esté en mi vida. Amén, pero Él entra en mi corazón por misericordia de Dios. Y Él es el que nos acepta a nosotros en su reino. No nosotros lo aceptamos como que si Él fuera un pordiosero, ¿verdad? Yo no acepto a Jesús, así como que, déjame ver a ver si te acepto, Jesús. No, yo le rogué a Cristo que entrara en mi corazón. Amén. Y él en su palabra dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y entraré a Él y cenaré con Él, ¿verdad? Él está en nuestras vidas porque hemos creído en Él y le hemos pedido que entre en nuestras vidas. De tal manera, hermanos, que de lo que estamos hablando en relación desde los 17 años, yo pude darme cuenta, hermanos, que, por ejemplo, hablando de los dones, uno de ellos es hablar en lenguas. Había, hermanos, yo creo que usted se ha topado a lo mejor con este tipo de momentos donde hay personas que hablan en lenguas. Es algo que está pasando y que ha sucedido. Sigue pasando. Hablan en lenguas. Y uno los ve más espiritual que uno mismo a veces, ¿verdad? Porque hablan lenguas. Pero ya cuando se trata de estar conviviendo, ya no estamos en un culto, estamos en un momento de convivencia o en un momento de trabajo dentro de la iglesia, más cuando estamos trabajando para Dios. Decimos, no, este hermano es bien espiritual porque hablan lenguas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Empezamos a convivir con los que hablan en lenguas y resulta que no tienen paciencia, no hay paz en su corazón. O sea, nos topamos con que los frutos del Espíritu no se están manifestando en los hermanos. ¿Qué significa eso, hermano? Que le falta meterse con Dios, aun cuando tiene el don de hablar en lenguas. Amén. Porque el don es una cosa, son las habilidades, pero los frutos del Espíritu surgen cuando tenemos nosotros una vida íntima y un devocional diario con Dios. Oye, el hermano habla en lenguas, pero sí tiene paciencia. El hermano, se ve que tiene amor, tiene mansedumbre, templanza, hay paz en su corazón, o sea, se ven los frutos del Espíritu en él. Pero yo nunca he visto que hable en lenguas, pero veo manifestarse los frutos del Espíritu en él o en ella. ¿Qué podemos decir? Dios está con el hermano o la hermana. ¿Por qué? Porque se está metiendo en oración con Dios, ¿verdad? Entonces, es ahí donde necesitamos nosotros conectar bien la extensión. Es decir, que no caigamos, si es que hemos caído, en esa diferencia de porque unos tienen dones, se deben de manifestar también los frutos del Espíritu. Pero si hay dones y no se están manifestando los frutos del Espíritu, porque también hablamos de los dones, hay un texto bíblico que dice que los dones son irrevocables. Dios ya no los quita, amén. Son irrevocables. De tal manera, hermanos, que cuando se tope a alguien con un don, pero no se manifiestan los frutos del Espíritu, entonces anda en su carne. Y si anda en su carne, anda como carnal, significa que no tiene intimidad con Dios.
Y esos hermanos, al final del día, cuando se encuentren con el Señor, ¿qué les va a decir el Señor? No te conozco, hacedores de maldad. Ahorita vamos a leer ese texto que es muy doloroso, pero es cierto. Y a muchos van a recibir esas palabras, hermanos. Y habla de gente que echaba fuera demonios y que oraba por los enfermos y sanaban y que hacían tantas cosas en la tierra, que hicieron tantas cosas. El Señor, pero ¿qué me estás diciendo? Si en tu nombre hice esto, en tu nombre hice el otro. Jesús les va a decir a ellos, hermanos, no te conozco. ¿Por qué? Porque no buscaban a Dios, no se conectaban con Dios. Ellos solamente se manifestaban los dones de Dios, pero no tenían ellos intimidad delante de Dios, no tenían ellos esa conexión con Dios mediante la oración como Dios pide a cada uno de nosotros. Es algo muy práctico, hermanos. Es algo muy sencillo de entender y de comprender. Les digo, para quienes ya tienen tiempo en el Evangelio, esto ya lo han comprendido, ya lo han entendido, ya lo saben. Pero esta clase, esta lección nos invita como retroalimentación y para hacer en nuestro corazón como que Dios diciéndonos, manténganse, no se desvíen, sigan adelante, aunque a otros les vaya bien, aun cuando andan de carnales, ustedes necesitan seguirse sujetando a Dios y no a los hombres. Sigan firmes en la fe, sigan firmes en la esperanza, sigan firmes en el autor y consumador de la fe, sigan firmes en obediencia delante de Dios, sigan firmes obedeciendo a Dios. Amén. Porque de ahí parte todo. Si nosotros somos obedientes a Dios, significa que somos hijos de Dios. Y dentro de la obediencia es amar a nuestro prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Si cumplimos todo eso, entonces tenemos paciencia con los hermanos, tenemos paz con los hermanos, tenemos todos los frutos. Amén. Ya no vamos a robar, no vamos a mentir, no vamos a estafar, no vamos a calumniar, no vamos a hacer nada de lo que hacíamos antes en nuestra antigua manera de vivir. Amén. Entonces ahí, hermanos, hermanas, es muy necesario que sigamos y permanezcamos en lo que Dios ya nos ha enseñado, que sigamos y permanezcamos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Dice, unos y otros recursos son provistos por el Espíritu Santo, de quien el mismo Señor dijo que convenía que Él se fuese para que viniera el Espíritu Santo, según Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice, desdeñar a uno y exaltar a otro no parece lo más conveniente. Sin embargo, lo atractivo de los dones y lo poco llamativo del fruto ha provocado en diversas épocas de la iglesia que el liderazgo se decante por la vistosidad de los dones. Es lo que ya habíamos mencionado, son más vistosos los dones que los frutos. Amén. Viene a lo mejor, nos topamos con alguien y tiene un don de interpretación de lenguas y nos quedamos sumamente impactados, ¿verdad? Cuando escuchamos, está interpretando la lengua, tiene el don de interpretación de lenguas y nos quedamos impactados y bendecidos por eso, ¿verdad? Por ejemplo, ha habido momentos en cuando alguien habla lenguas en la iglesia y luego está un intérprete, está alguien e interpreta y Dios dice esto y Dios dice, imagínense, no, hombre, qué bendición es eso, hermanos. Y eso es bíblico, pero la importancia es más hacia los valores, hacia los frutos del Espíritu. Es decir, nuestro enfoque debería estar más apegado hacia los frutos, que estemos nosotros
manifestando los frutos del Espíritu Santo, porque esos mismos frutos del Espíritu Santo son los mismos frutos que Jesús manifestaba cuando estaba en la tierra, son los mismos, la misma, como dice el pastor Santiago, es la misma actitud correcta, decisión correcta, lo que Jesús hizo y sigue haciendo porque Él vive. Y sigue siendo nuestra esperanza porque aunque murió, al tercer día resucitó y creemos en eso. Amén. Por eso estamos aquí. Creemos en la resurrección de Cristo, que así como Él resucitó, también nosotros. De tal manera, hermanos, que los dones son importantes, pero es más importante manifestar los frutos del Espíritu Santo. Es más importante, por eso les ponía una balanza. ¿Qué es más importante? ¿Los dones o los frutos? Y la Biblia nos dice que son los frutos del Espíritu Santo los más importantes a los que nosotros nos necesitamos dedicar más en oración y conforme nos llenemos del Espíritu Santo mediante la oración, esos frutos van a surgir y no es con nuestras fuerzas, ¿verdad? Yo soy paciente porque desde niño soy paciente. Es algo que ya tengo, ¿verdad? En mi genética ya es algo que se me da y me esfuerzo en mi carne. No necesito orar para ser paciente, pues ya soy paciente, ¿verdad? Pero no, la oración, si yo no oré el día de hoy, me estoy desconectando de Dios. Si yo no oré el día de ayer, peor tantito. Y si no he orado en mi casa durante los últimos 5 días, olvídese, hermano, voy a andar ¿en qué? En la carne. Y por más habilidoso que sea yo en lo que haga dentro de la iglesia, y aunque me digan Pancho Pantera, ¿verdad? Aunque me digan lo que me digan, este hermano, si no está en el departamento de educación cristiana se va para abajo, aunque me digan eso, hermano. Si yo, por más habilidoso que pueda ser, por decir un ejemplo, eh, por más habilidoso que yo pueda ser, si es que lo soy, ¿verdad? Eh, y no estoy manifestando los frutos del Espíritu, entonces significa que yo estoy desconectado de Dios. Entonces significa que yo no estoy haciendo lo más importante que es buscar a Dios en mi casa. Porque la oración y el acercamiento a Dios es en oración desde mi casa. Cuando yo llego a la iglesia, yo ya voy orado, ¿verdad? Por así decirlo. O sea, todo lo que estoy hablando es un ejemplo, hermano. No crea que yo le estoy diciendo que soy el mejor de educación cristiana. No, no vaya a creer. O sea, yo estoy utilizando mi nombre como solamente como ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo. O sea, no como porque lo esté haciendo, sino para decir algo ejemplizarlo en algo solamente. Entonces, hermanos, es muy importante. Dice, y su manifestación poderosa dentro de la congregación, llevando a conclusiones equivocadas sobre, sobre su importancia y minimizando los valores que la iglesia debe levantar y que son de trascendencia eterna. El liderazgo de la iglesia requiere tener claro estas diferencias y equilibrar, dice, equilibrar la balanza entre estos elementos para que ocupen la dimensión correspondiente. Es decir, nosotros como líderes, nosotros como líderes, en el departamento que estamos trabajando, necesitamos nosotros equilibrar bien esta balanza, porque va a venir personas y van a llegar personas con dones, pero no hay fruto, no tienen frutos del Espíritu. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar más en cuenta a los que tienen dones del Espíritu? ¿O vamos a tomar más en cuenta a los que están manifestando los frutos del Espíritu? Porque fácil, por ejemplo, si viene a educación cristiana, viene alguien con un don de discernimiento de espíritus y viene alguien, pero no está manifestando los frutos del Espíritu, y viene alguien que manifiesta los frutos del Espíritu, pero no se le ha otorgado ningún don.
¿A quién debería yo tomar más en cuenta? ¿Verdad? ¿Al carnal que tiene un don o a la persona que está manifestando la, la actitud de Cristo, el proceder de Cristo, el que está reflejando a Cristo en su vida? ¿Quién voy a tomar más en cuenta? Si yo meto al carnal que tiene uno o dos dones, me va a lo mejor a meter en problemas porque no está manifestando los frutos del Espíritu. Cuando yo le diga algo, ¿qué va a hacer? Se va a enojar y se va a dejar llevar por sus impulsos, va a haber problemas, va a empezar a haber disensiones, va a haber eh, divisiones, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no manifiesta los frutos del Espíritu, pero tiene dos dones bien llamativos. Amén. Nosotros como líderes necesitamos equilibrar la balanza y darle más importancia a los hermanos y hermanas que están manifestando los frutos del Espíritu. A esos hay que tomar más en cuenta. Amén. A los que están manifestando los frutos del Espíritu. Imagínense si yo meto al departamento de jóvenes a alguien que no está manifestando ni los dones, ni los frutos del Espíritu, y no se ve un arrepentimiento. Pero, por ejemplo, si yo meto a alguien en la directiva de jóvenes con esas características, ¿qué va a pasar, hermanos? Pues nos va a ir mal, porque anda en la carne, no manifiesta los frutos del Espíritu. Amén. Nos va a ir mal. Por eso necesitamos primero orar a Dios, Dios los va a poner. Y en el momento de colocar a un líder necesitamos tener ese entendimiento y esa sabiduría de Dios que la vamos a adquirir o la estamos adquiriendo a través de la oración y la lectura bíblica. La sabiduría viene de lo alto, pero para eso necesitamos rendirnos a Dios. ¿Cómo? Abrazando a los hermanos, no, orando y leyendo la Biblia. Eso es rendirse a Dios. Dios, aquí estoy todas las mañanas, ¿verdad? Hacer una oración, allegarnos a Dios, conectándonos con Dios para que una vez que nos conectemos mediante la oración hacia Dios, con Dios, Dios nos va a ungir, nos va a llenar de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va a encargar de llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Y cuando tenga un Caín delante de usted y un Abel, vamos a saber en el nombre de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, vamos a saber a quién poner. Amén. Vamos a decir, vamos a ser guiados porque tenemos oración, pero si no tenemos oración, ¿qué va a pasar? Vamos a agarrar a Caín a lo mejor, porque es el que habla más, como que tiene más talento, como que, no, este está a las 7 de la mañana, yo le digo que a las 7 de la mañana está a las 7 de la mañana en la iglesia, yo le digo que a evangelizar y está evangelizando, yo le digo que vayamos a los hospitales y va a los hospitales, yo le digo esto y lo hace, pero no manifiesta los frutos del Espíritu Santo. Y al que sí los manifiesta lo hice a un lado. Siento, o al menos hasta ahí la lección nos capacita y nos retroalimenta para poder nosotros, si es que estamos cayendo más y nos está llamando más los dones, más que los frutos del Espíritu, la clase del día de hoy es una invitación para poder nosotros corregirnos en dado caso de que estemos cayendo ahí. Necesitamos valorar más los frutos del Espíritu que los dones. Esa es la clase del día de hoy. La importancia de los valores, que son los dones, sobre las habilidades, que son los frutos del Espíritu Santo. La importancia de los valores, perdón, que son los frutos del Espíritu Santo, sobre las habilidades, que son los dones del Espíritu Santo. Los dos son importantes, pero uno sobresale más, que son los valores, es decir, los frutos del Espíritu Santo. Es, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. A ver, en un trabajo, no es que él es ingeniero, ¿verdad?
Él es ingeniero en mercadotecnia y tiene su título y todo, pero es bien tremendo, ¿verdad? Es bien tremendo. Y el otro, no tiene ni título, pero pues o sea, trabajo mejor con él. ¿Qué podemos decir al respecto? Que vamos a valorar más a los que están manifestando los frutos del Espíritu Santo. En una empresa, yo prefiero juntarme con los que cuando vienen y se sientan conmigo, me siento en paz, me siento bendecido, me hacen sentir alegre, contento. Cuando hablo de la palabra, ellos hablan de la palabra y no hablan de otras cosas. Pero ya que se sienta alguien y empieza, ¿ya viste el hermano tal y que está haciendo esto? ¿Ya viste aquello? Y fíjate que, y como el chavo, ¿verdad? Fíjate, ¿verdad? Y en lugar de sentir nosotros así, ay, Señor, me siento bien incómodo aquí. Siento que como que el agua empieza a subir, ¿verdad? Y está uno así, "Ah, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero caer con ustedes." Y uno está así de que ya incómodo, Señor, es que yo no quiero hablar, Dios, pero pues, son mis amigos, ¿verdad? De la iglesia, o quieren ser mis amigos, como que quieren que yo me haga de su círculo, como que quieren que yo sea de su mesa, de su amistad, pero cada vez que me siento en su mesa, sus pláticas, ay, Señor Santo, no, no son benéficas, no me nutren, no me son de paz, no son de alegría, no son como yo las quiero. Sus pláticas son de cosas, de vanidades, sus pláticas son de chismes, sus pláticas son de, ya viste la película tal, ¿qué vas a comer ahora? Y qué vamos hacer mañana, y burlas y risas de otros sobre otros hermanos, sobre otras personas, y dices tú, oye, pues qué pláticas son estas, ¿verdad? Digo, yo al menos me siento incómodo cuando sucede eso. Pero cuando alguien empieza a hablar de la palabra de Dios, no, Señor, gracias por poner estos hermanos. Estos sí son hermanos y sí me siento con ellos. Y cuando se sientan ellos conmigo, me siento muy bendecido porque cuando los escucho y hablan de la palabra, pues me nutren y yo aprendo más. Amén. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Que de repente se sientan personas, hermanos en su mesa y usted dice, ay, Señor, ¿cómo en lugar de estar hablando de las personas, mejor nos ponemos a hablar de las clases de SDIN, de los proyectos, de lo que vamos a hacer para la obra de Dios, de lo que vamos a hacer para evangelizar? ¿Qué proyectos hay, pastor? Y el pastor siempre que se sienta con uno, con cualquiera que se sienta, habla de proyectos, de trabajo, de lo que hay que hacer, de los pendientes de la iglesia, de la obra de Dios y de las predicaciones, de los eventos, de las campañas. Siempre él está hablando de eso y cuando, no, es de gran bendición. Pero cuando se sienta alguien que no, que habla de puras vanidades y de pura carnalidad, dice, ay, Señor, siente uno el agua hasta acá, ¿verdad? Y ¿cómo me salgo de esta mesa, verdad? ¿Cómo me salgo, Señor? Mándame un pez gigante como a Jonás, ¿verdad? Para que me trague y me escupa en otra mesa. Entonces, hermano, es muy necesario, este, si perdimos de vista los frutos del Espíritu Santo. Es muy necesario recapacitar para tomarlos con mayor valor, con mayor valor. Dice, ¿qué tipo de líderes forman la generación actual? Dice, un primer panorama lo ofrece la respuesta a la pregunta que enmarca esta división: mirar hacia atrás a quienes fueron responsables de la formación de la iglesia actual podrá dar una visión de que es más importante hoy, pues permite ver la forma en que aquella generación valoraba estos dos conceptos. El siguiente ejercicio ayudará a tener una idea más clara. Dice en la tabla comparativa a continuación, anote las características de aquellos que participaron en su formación
como cristiano, ya sean pastores, maestros o sus propios padres, hermano, de la iglesia donde creció espiritualmente. En la siguiente página nos habla, nos pone una tabla donde ahí va a colocar lo que viene siendo las características de las personas que en su formación, por ejemplo, digamos, cuando llegamos a una iglesia y creímos en Cristo y nos hicimos cristianos, a partir de ahí hubo hermanos y hermanas, ya sean pastores o ya sean ministros o ya sean maestros, cualquiera dentro de la congregación que le fue de gran bendición para su crecimiento espiritual. Ahí en esta tabla usted va a apuntar esas características que lo ayudaron, que vio en ciertas personas, en ciertos hermanos, que le ayudaron a usted para poder crecer y formarse de manera espiritual, de lo cual ellos participaron siendo genuinos delante de Dios, y que le ayudó a usted, por ejemplo, no, pues conocí a un hermano, ¿verdad? Que él era muy paciente. Venían hermanos y lo provocaban y él en su paciencia, en lugar de enojarse, él los abrazaba y los amaba, demostraba ese amor de Cristo en su vida. Y a mí me ayudó mucho porque yo era tremendo, pero cuando vi al hermano yo aprendí, ¿verdad? ¿Y qué era eso? Era el amor, ¿verdad? Esas características que vienen siendo los frutos del Espíritu Santo. Y más adelante, hermano, si gusta, eso lo puede hacer más adelante. Por lo pronto voy a pedir que lean los los siguientes textos bíblicos. Déjenme los busco porque alguien que me lea Primera de Corintios 5:10, por favor. Primera de Corintios 5:10 y alguien que me lea Mateo 25, versículo 19. Hermana Loli, si me puede leer primero Primera de Corintios capítulo 5, versículo 10. Hermana Lucy, por favor, si me puede leer Mateo 25, versículo 19. Hermana Jessie, si me puede leer Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 11 al 15. Y no veo a nadie con la cámara abierta, pero voy a elegir hermana Hilda Acosta, favor de leerme, ¿dónde me quedé? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Hermana Hilda Acosta, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Primero, hermana Lolis, adelante. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 5:10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con las ladrones, con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Muchas gracias, hermana. Hermana Lucy, Mateo 25, versículo 19, por favor. Sí, hermano, amén. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amén. Hermana Jessie, 1 Corintios 3:11, por favor.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si Está sobre apagado tu micrófono. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, ajeno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea. El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como el fuego, aunque así como el fuego. Muchas gracias, hermana Hilda Acosta. Por favor, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y en esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Muchas gracias. Le voy a pedir, faltan 2 textos más. Le voy a pedir a mi hermana Abril si nos puede leer Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, por favor. Y ¿quién más pudiera? La hermana Angélica Acosta, que pudiera leernos Hechos capítulo 12, versículo 14, por favor. Hermana, sí, adelante. Sí. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios, gracias, Abril. Y la hermana Angélica Costa, por favor, Hechos, capítulo 12 y versículo 14, por favor. Ok, voy a cambiar, voy a pedirle a mi hermano. Hermano, es que apenas voy llegando a mi casa, Ok, no se preocupe. o sea, no lo tenía a la mano. Ok, sí. Y usted me dice si la esperamos. ¿Me repites hecho? Es Hechos, capítulo 12 y versículo 14, por favor. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió dentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. No sé si sea ese, hermano, o me equivoqué. Ok, hay una tabla, hermanos, Sí, para hermana Angélica, era eso. hay una tablita más adelante, dice qué tipo de líderes existen hoy. En esa tablita dice, un nuevo ejercicio proveerá herramientas para contestar esta pregunta. Dice, siguiendo como premisa el fruto del Espíritu, mencione todos los valores que pueden ser considerados como parte de lo que se espera que sea un líder de la iglesia. Escoja 5 que considere más importantes para usted y anóteles en orden de prioridad. Comparta el ejercicio con el grupo y conduzcan conclusiones. Deduzcan conclusiones, perdón. De aquí vamos a apuntar 5 frutos del Espíritu que nosotros consideramos
sean los más importantes que deberíamos tener nosotros como líderes, para poder nosotros poder servir en la obra de Dios, los que sean más importantes. Para eso voy a leer el texto donde habla sobre los frutos del Espíritu. Dice Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces de ahí vamos a elegir 5 y los apuntamos. Está en Gálatas 5, 22 y 23. Si pudieran irlos apuntando, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo creo que de ahí resaltan, podemos visualizar cuáles son los más importantes, ¿verdad? En este caso sería el amor, sería la paciencia, sería la bondad, sería ¿cuál lo hemos mencionado? Pues la La fe, mansedumbre, hermano. la fe es una de las más importantes. Entonces ahí lo apuntamos. Y más adelante, abajo dice, en otra lista, describa todas las habilidades que le gustaría poseer para que la obra de Dios pueda alcanzar grandes logros y victorias durante su liderazgo. Dice, escoja solo 5. Anótelos en la siguiente lista. Ahí vamos a poner 5 dones que a nosotros nos gustaría tener para poder servir en la obra de Dios. Amén. Y para eso vamos a leer el siguiente texto bíblico que habla sobre los dones del Espíritu. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, dice, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11 nos habla sobre los dones del Espíritu y de ahí vamos a sacar nosotros 5 de los cuales quisiéramos nosotros para poder nosotros trabajar en la obra de Dios. De aquí usted va a decir, me gustaría a lo mejor el de interpretación de lenguas, amén. O el de fe, porque está el de fe también, ¿verdad? Está también el de palabra de sabiduría, de ciencia, amén. El de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, amén.
De ahí vamos a sacar 5 solamente y los vamos a apuntar. Y esa, hermanos, hermanas, va a ser la tarea. Amén. A esos que apuntemos le tomo una foto y lo subimos al Classroom, ya cuando esté activado. Lo subo al Classroom y esa es la última tarea de la última clase. Amén. Última clase. Última llamada. Última llamada. Entonces, hermanos, ya para concluir, dice, ¿qué tipo de líderes se están formando para la siguiente generación? Que eso es lo más importante. Necesitamos nosotros acudir, equilibrarnos y poner una balanza que es más importante, los frutos del Espíritu, para que los nuevos líderes que nazcan, hermanos, sean gente que manifieste a Jesucristo en su vida, que sea Jesucristo el reflejo en sus vidas y no reflejen otra cosa y no se vayan por otro lado que no deben de ser, ¿verdad? Que los nuevos líderes puedan ser mejores todavía que nosotros y que en un futuro puedan liderar a hermanos y hermanas según el departamento donde ellos estén, puedan hacerlo de manera más efectiva, de manera más, ¿cómo pudiéramos decir? Que puedan desarrollar un liderazgo todavía más poderoso y glorioso para Dios, para la honra de Dios. Amén. Dice, mientras el líder actual se analiza a sí mismo, deben también considerar la transición generacional, que es lo que vimos en clases pasadas, como se ha visto en la lección anterior, por lo que la pregunta de este apartado cobra mayor relevancia, sabiendo qué tipo de líderes se tiene hoy y considerando que tales líderes están formando a los que servirán en un futuro. Pregunta, ¿cómo será la iglesia dentro de 25 años? Por eso es muy necesario nosotros mantener los valores, los frutos del Espíritu Santo para que las futuras generaciones lo mantengan y la obra de Dios sea agradable delante de Dios. Dice, pentecostal, evangelizadora, misionera, santa, ¿serán capaces las nuevas generaciones, hermanos, de líderes de equilibrar sanamente los dones y el fruto del Espíritu? ¿Cuál es la prioridad al formar a la siguiente generación? Que logren lo que la generación actual no pudo o que mantengan en alto los valores recibidos por la generación actual. Aunque cada generación tendrá que responder por los retos que se le presenten en su actualidad, la generación que le antecede es responsable de proveer una visión clara de lo que se espera que haga y lo que se espera que sea la siguiente generación de la iglesia, sin importar tiempos o circunstancias. La iglesia de todas las épocas requiere avanzar victoriosa en la predicación del evangelio a todo el mundo, al igual que mantenerse pura y santa. Para Dios cualquiera sea el contexto que la rodee, y sus líderes serán clave para lograrlo. Pregunta, ¿qué cuenta rendirá el líder delante de Dios? La Biblia menciona claramente que los resultados del trabajo de cada creyente serán examinados, según 1 Corintios, lo que acabamos de leer ahorita. Y se rendirá cuenta de las acciones realizadas en la obra de Dios, pero también establece con total certeza que las obras pueden ser poco trascendentes y aún así salvarse el creyente, añadiendo con justicia absoluta que las obras de nadie servirán para salvar a una persona, sino la gracia de Dios y la vida de fidelidad y santidad para con Él. Hacer grandes cosas para Dios puede ser importante, pero ser santo y fiel es todavía más importante. Repito, hacer grandes cosas para Dios puede ser importante. O sea, lo que hago yo en la obra de Dios. Pero ser santo y fiel a Dios, no a los hombres,
es todavía más importante, según Hechos 12:14, uno de los textos que leímos ahorita, dice, no se debe llegar a Dios con las, pero tampoco se puede esperar que Dios recompense a quien se presenta lleno de obras, pero con manos contaminadas por una vida de pecado. Entonces, las grandes habilidades pasan a segundo término cuando no se ha logrado desarrollar el fruto del Espíritu. Cuando se hace, pero no se es, el liderazgo se convierte en una serie de buenas acciones sin trascendencia a la eternidad. Amén. Conclusión, las palabras convencen, pero las acciones arrastran. Creo que esa frase la hemos escuchado varias veces. Las palabras convencen, pero las acciones arrastran. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hablar muy bonito detrás de un púlpito, pero si mis acciones no están, ¿cómo pudiera decir? No embonan. Si yo digo Dios es amor en un púlpito y empiezo a predicar la palabra, Dios es amor y Dios está contigo y todo, y Dios te ama y hay que amarnos y hay que sobrellevarnos, hay que tenernos paciencia y esto y lo otro, y me bajo del púlpito y rechazo a uno, rechazo al otro lo desprecio y al otro lo hago a un lado y al otro, y me empiezo a comportar de diferente forma a como estuve predicando que Dios es todo amor, pero yo me abajo del púlpito y no demuestro eso. ¿Qué significa? Que estoy desconectado de Dios. Amén. Que las palabras convencen, pero las acciones arrastran. Significa que cuando vivimos el evangelio, lo vivimos, lo practicamos como Jesús era en su actitud, en su forma de ser. Si nosotros somos como Jesús, vamos a convencer a mayor multitud de gentes para que ellos crean en el Evangelio, crean en Jesucristo. Amén. Pero cuando me ven hablar bonito, pero acá soy soberbio, no tolero, no me importan los demás, no tomo en cuenta mi grupo, nada más los que son, y estos son los que entran en mi mesa, los demás no me interesan. Cuando yo tengo esa actitud, ¿qué significa? Que estoy desconectado de Dios, no estoy manifestando los frutos del Espíritu, pero hablo bien bonito cuando estoy en el púlpito, ¿verdad? Cuando estoy detrás de un micrófono evangelizando o en una campaña, hablo bien bonito, pero acá mi actitud es una actitud que no le agrada a Dios. Entonces, voy a leer ya por último, hermanos, ya para terminar. Dice, la gran pregunta para el liderazgo actual, ¿qué hacer para formar líderes efectivos? Y la respuesta que incluirá las palabras y las acciones tendría que ir más allá. No es solo hablar, y hacer, sino ser. Al final de todo, cuando cada hombre y mujer se presente delante de Dios, no importará tanto lo que haya hecho para Dios como lo que haya sido como hijo de Dios. Es allí donde logrará el mayor impacto para su generación y las que vengan en el futuro. Si la iglesia quiere garantizar un liderazgo fructífero, requiere depender del poder del Espíritu Santo para hacer grandes cosas para Dios, pero también para hacer grandes delante de Él, antes que delante de los hombres. Busquemos agradar a Dios antes que queramos buscar agradar a los hombres. Amén. Es muy importante esto. Dice Mateo capítulo 7, ya para concluir. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí,
hacedores de maldad. Imagínense esas palabras. Eran gente que trabajaba y trabajó en la obra de Dios y tenían las manos llenas, llenas, llenas de obras. Trabajaban día, tarde y noche en la obra de Dios. No había, hay gente que se le respeta porque está al pie del cañón, pero lo que Dios busca, para concluir, no es, lo que busca de cada uno de nosotros es, a Dios le importa más quién eres que lo que haces. A Dios le interesa más quién soy yo como persona real, sin filtros, sin caretas. Allá en la iglesia me puedo portar bien y estar bien y ser paciente y me estoy esforzando, pero delante de Dios soy alguien que está fingiendo solamente ser bueno. Pero yo trabajo a 1000 por hora en la iglesia y en el evangelismo y en todas partes. Estoy en todos los lugares en la iglesia y en las actividades. Estoy en todas partes. Pero si yo no tengo esa conexión con Dios y no estoy reflejando los frutos del Espíritu Santo, significa que yo no tengo una comunión con Dios todos los días. Y si no la tengo, significa que a mí no me importa Dios, a mí me importa seguir adelante. Estoy doctrinado de tal forma que a mí me enseñaron solamente a hacerlo bien, a tener una actitud correcta, a yo meterme aquí, a que debo de estar bien con todos, portarme bien, ser la mejor persona, pero yo me estoy esforzando por hacerlo y trabajo día y noche para la obra de Dios, pero sí, me doctrinaron así, pero no. El Espíritu Santo nos dice hoy a través de esta lección y de la palabra que a Dios lo que le importa de nosotros es que seamos realmente quienes estamos manifestando delante de los hombres. Si yo delante de ustedes he sido paciente, en mi casa debo ser paciente, ¿verdad? En mi trabajo. Y si no soy paciente en mi casa, ni en mi trabajo, ni en mi escuela, significa que estoy fingiendo en la iglesia. En la iglesia yo no echo mentiras, pero acá en el trabajo me echo unas mentirotas de Bin Laden, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que en la iglesia yo estoy mintiendo, estoy fingiendo, estoy poniendo una careta donde solamente estoy haciéndoles ver que soy buena persona. Y si en la iglesia yo no robo, no, Señor, yo no voy a robar, tu dinero es tu dinero, pero acá le robo a mi papá, le robo a mis hermanos, le robo a mis primos, a mis suegros, a mis compadres, a los del banco, y le robo a todo mundo. ¿Qué significa? Estoy fingiendo en la iglesia. No soy realmente la persona que estoy proyectando en la iglesia, no lo soy, pero estoy trabajando a 1000 por hora en la iglesia. O sea, soy intachable en eso, pero no estoy manifestando los frutos del Espíritu Santo. O sea, que lo que realmente yo estoy proyectando y que lo que los hermanos ven en mí, quién soy, cómo soy, la verdadera personalidad que yo tengo, las mismas actitudes, Dios desea que sean genuinas y no sean falsas. Amén. Porque yo puedo portarme bien, pero Dios no busca gente que se porte bien. Dios busca gente que le obedezca en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca Dios. De tal manera que si yo estoy fingiendo ser una persona y no lo soy, no busco a Dios en oración ni en lectura, no me interesa leer la Biblia, no me interesa tener oración para, no, es que ya el tiempo se me fue, no tengo no me importa, o sea, en cierta forma yo no tengo ese deseo por buscar a Dios, significa que a mí no me interesa a Dios, me estoy mintiendo a mí mismo, estoy mintiendo a la iglesia, a los pastores, a los ministros, a todos, les estoy mintiendo, me estoy mintiendo a mí mismo. Y aunque yo tenga mis manos llenas de obras para el Señor y en aquel día el Señor me va a decir eso, no te conozco, no te conozco porque lo que más le importa a Dios es
quién soy que lo que hago. Hermanos, que esta clase haya sido de bendición para nuestras vidas. Es muy importante poder agarrarlo como aprendizaje, pero sobre todo ponerlo por obra, porque la vida cristiana no es una careta, no es para estar fingiendo a ser buenas personas. El cristianismo no es para estar fingiendo ser buenas personas. El cristianismo es para realmente seguir a Cristo en obediencia, en espíritu y en verdad, en pensamiento y con hechos. Amén. No solamente lo digo, sino también lo hago. Si yo digo, porque la palabra lo dice, Dios es amor y hay que amar a nuestro prójimo, lo estoy haciendo. Hay que hacerlo por obra también. Así vamos a ser despedidos y esa es la tarea y la última tarea, hermanos, hermanas, para que le tomen foto y la suban al Classroom. Fue una gran bendición. Todo este trayecto que pasamos es del módulo 3. Es para mí de mucho aprendizaje. Quizás no tengo la mente, ni el cerebro, ni el coeficiente, ni las neuronas. A lo mejor mis neuronas nada más están ahí a la mitad, ¿verdad? Ya, pero lo que hemos aprendido, hermanos, atesorémoslo y pongámoslo en práctica para, no para fingir a alguien, sino para poder nosotros realmente adorar a Dios como se nos predicaba el domingo, adorar a Dios en espíritu y en verdad, amén. Esto que estamos aprendiendo a través de DIM módulo 3, lo que hemos aprendido, es para que nosotros como líderes podamos servir a Dios en espíritu y en verdad, no fingiendo, en espíritu. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, que sigamos siendo esos adoradores en espíritu y en verdad, en pensamiento y con hechos. Se demuestra quién es cristiano. Amén. Es para mí un privilegio, es para mí, para educación cristiana, un privilegio, un honor, no merecido, no lo merezco, pero Dios, nos ha bendecido a través de estas clases y enhorabuena, hermanos, terminamos esta que es la última clase. Y para quienes vamos a seguir para el módulo 1, nosotros, Martín y yo, quedamos como colaboradores, como encargados y como maestros todavía para las siguientes generaciones de líderes que eh, se inscriban y a través de estas clases ellos puedan seguir aprendiendo y creciendo. Es para mí un privilegio, hermanos, poder haber contribuido en algo para el bien y la bendición de cada uno de ustedes. No es cualquier cosa, esto es muy importante. El liderazgo es sumamente importante porque detrás de nosotros vienen personas, viene gente que está viendo quiénes somos y quieren copiar, buenos o malos, pero nos quieren copiar porque estamos liderando, ¿verdad? De nosotros depende dar buen testimonio y buen ejemplo para que ellos agarren lo bueno, agarren lo mejor, el mejor de los ejemplos de nosotros. De esta manera nos despedimos y próximamente estaremos anunciando en relación a la graduación y para quienes no se han acercado a pagar lo que viene siendo el pago de la graduación, es momento de que lo haga, hermanos, para poder nosotros culminar en tiempo y forma y poder presentar ya todos los resultados de las tareas, poder presentar también sus pagos con los líderes de sección para que ellos hagan el trámite y todo el movimiento, mientras que tengamos acá, si de 30 nada más pagan 20 por esperar a 10, los demás 20 tienen que esperar también hasta que esos 10 paguen lo de la graduación. Es que nosotros vamos a proceder ya a pasarle al hermano Román, director general de Educación Cristiana de sección de Juárez. Le vamos a pasar ya toda la información que ellos nos piden, que son sus calificaciones de tareas y los pagos correspondientes para la graduación. Cuando usted no lo dé y ya completemos con ustedes, se lo pasamos a él y él lo va a pasar al Distrito Central
para que ya se pueda hacer lo que viene siendo la graduación, mientras que no se pueda pagar el total de todos los hermanos que se van a graduar, vamos a estar todavía detenidos en el proceso para poder hacer la graduación. Es que les pido, hermanos, que nos apoyen y den sus aportaciones, el pago de la graduación. Para los que tienen los 3 módulos son 150 y para los que les falta un módulo todavía son 100 pesos, hermanos. 100 pesos de un certificado que siempre dan y 50 es de un diploma para los que tienen los 3 módulos. Amén. Y gracias a las hermanas que ya se acercaron y ya dieron su aportación muy cumplidas, muy atentas y muy responsables que han sido. Que Dios les bendiga y terminamos esta clase, hermanos, esta última clase. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Amén, hermano. Bendiciones.